Radio Exitosa. Vamos a continuar con el tema, pero ya tenemos en cabina a un miembro del plan económico del partido Peruanos por el Cambio, que ahora sí, este es el nombre oficial, parece, con el cual se postularía Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia. Estamos con Fiorella Molinelli, a quien le damos la bienvenida. Señora Molinelli, gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a tu teleaudiencia. El día de hoy, Pedro Pablo Kuczynski se ha dirigido a la ciudadanía para darles un mensaje de optimismo respecto al desenvolvimiento de nuestra economía. El Perú es un país que es sostenible. El Perú es un país con muchas potencialidades. Y la idea es saber cómo podemos trazar ese camino para acelerar inversiones, para lograr que el Estado cuente con un Estado ágil, flexible, moderno, ejecutivo, que pueda desarrollar proyectos, que pueda descargar todos estos sobrecostos a la ciudadanía, que tengamos instituciones modernas, ¿no? No hay que distraernos con la agenda política, hay que enfocarnos a qué podemos hacer para que el Perú gane, cómo podemos lograr que se construyan de verdad carreteras, aeropuertos, que haya telecomunicaciones eficientes, que haya energía en nuestro país, que hayan servicios públicos con condiciones esenciales y condiciones de calidad para nuestra ciudadanía. Hasta ahí podemos estar todos de acuerdo completamente, es algo que todos queremos para nuestro país. La pregunta que nos estábamos haciendo antes también de que usted llegase era el cómo. Y hemos entendido que el día de hoy Pedro Pablo Kuczynski ha expuesto, ¿no es cierto?, tengo entendido aproximadamente 8 propuestas. Yo había empezado por mencionar las que tenía aquí a la mano, que era el tema de los ministerios, disminuirlos, y el tema del IGB. Queríamos hasta debatirlo, porque seguramente ahora entrarán más llamadas del público, y en el caso de los ministerios, el mismo PPK dijo, ¿no es cierto?, que no tienen claro cómo piensan reducir a 10 el número de ministerios, y ha dicho, todavía no hemos llegado a 10, de repente nunca llegamos a ese número. Y sobre el segundo tema del IGB, ¿cómo van a compensar, no es cierto?, los puntos porcentuales que plantean disminuir? Correcto. Que son menos ingresos para el Estado. Correcto. Son dos muy buenas preguntas. En el caso de cómo hacer más eficiente al Estado, cómo hacer que las instituciones tengan un diseño institucional correcto, ¿no? Ahí lo que estamos haciendo todo el equipo técnico es básicamente ver dónde están las potencialidades, ¿no? ¿Qué temas deberían fortalecerse? Por ejemplo, hoy en día no existe un Ministerio de la Modernización y de apoyo al desarrollo regional. ¿Cómo podemos lograr un verdadero apoyo a las regiones a través del fortalecimiento de capacidades técnicas? ¿Cómo podemos ayudar a articular? ¿Cómo podemos ayudar a gestionar? Turismo no conversa con cultura. Por ejemplo, Perú es rico en todo lo que es industrias culturales, pero cultura está desfinanciado. ¿Cómo podemos articular estos esfuerzos para que los efectos positivos de un lado los canalice el otro lado que está ausente de recursos? Esa es la pregunta, ¿cómo? Exacto. Porque si es eliminando un ministerio no es la respuesta. Un caso concreto. Vamos a ver el ejemplo de la Huaca Pullana, el restaurante Huaca Pullana. Esa huaca, si no se hubiera generado todo ese efecto del restaurante alrededor de la huaca, estaría hoy de repente desatendida, sin los recursos suficientes para llamar la atención no solamente del turismo nacional, sino del turismo internacional. Entonces, ahí hemos visto cómo las sinergias entre lo que es la gastronomía peruana y lo que es una huaca, ¿no?, se pueden poner en realce en conjunto, ¿no?, a través de el mantenimiento a través de los recursos que genera el restaurante, que es un negocio, no la gastronomía, sino el negocio. El negocio, pero eso es local, a solventar el tema de el cuidado al patrimonio cultural. Pero eso no tiene nada que ver con ministerios, eso es un tema que lo maneja la municipalidad. No, pero te pongo, en el Perú los restos arqueológicos los encuentras en todo el país. Claro. ¿No? Entonces el tema es cómo ponemos en realce nuestro patrimonio cultural. Sí, ¿no? ¿Cómo? Eliminando ministerios, esa es su propuesta. No es eliminar ministerios. Ah, ya. No es eliminar ministerios, sino encontrar un rediseño óptimo de los ministerios. Están en ese proceso. ¿Cómo generamos esas sinergias? ¿Cómo hacemos que los ministerios conversen? ¿Cómo hacemos que los ministerios se articulen? Yo pensé que ustedes tenían la respuesta, pero todavía no me dicen. Están pensándolo. Tenemos una serie de alternativas, no queremos adelantar todavía opinión. Hoy Pedro Pablo ha hablado del tema, y lo mencionó, turismo, cultura, ambiente, que es una posibilidad. Él quiere transformarlos en secretarías. Que se está estudiando, más allá del nombre. Porque claro, eso es lo que me llama la atención. Lo que importa es cuál es el mensaje que está dando Pedro Pablo. Lo que te está diciendo Pedro Pablo es, yo quiero un Estado ágil, ejecutivo, eficiente,
con gente capaz, técnica, que le dé continuidad a las políticas, ¿no? Claro, yo he leído la noticia hoy día de Andina, ¿no es cierto? Y Andina ha sacado lo siguiente, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski indicó que en un eventual gobierno suyo los portafolios de turismo, cultura y ambiente se convertirán en secretarías, pero sin despido de personal, ¿no es cierto? Y con profesionales especializados. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia de que sea secretaría y ministerio si va a estar la misma gente, ¿no? Al menos en términos de personal, porque dice que no va a despedir gente. Nos enfocamos al fondo. Lo que te está diciendo ahí, Pedro Pablo, es necesitamos altos funcionarios públicos de carrera que le den continuidad a las políticas. Lo que no podemos tener ya, como Perú, y no nos podemos dar el lujo, es de tener que cada vez que cambia un ministro, cambian los viceministros, cambian los directores generales de todos los ministerios. Entonces, la política retrocede. Pero los ministros los pone el presidente. Por eso no tienes que eliminar ministerios para que la gente salga, simplemente le tienes que decir a tu ministro, oye, no despidas a la gente del gobierno anterior. Pero necesitamos gente ejecutiva, gente con un perfil, que conozca del sector, que se enfoque bien al sector. Pero no tienes que volverlo secretaría. Tenemos el tema está en discusión, todavía no se ha definido y hoy Pedro Pablo lo ha dicho. El tema del IGB, ahora entonces. El tema del IGB. El IGB, Pedro Pablo, IGB de manera gradual, ¿no? Digamos, esto tiene que ir acompañado de un incremento de la base tributaria, o sea, hay que lograr que la gente se formalice y junto con la formalización, la idea es que lo que se pierda por puntos porcentuales en la caída del impuesto se logre por el efecto positivo de la formalización. O sea, las trabas impositivas, ¿no? Las trabas impositivas son las que terminan generando sobrecostos a la ciudadanía. Y eso se traslada en toda la economía informal que hoy día vemos, que es más allá, que más o menos está calculada en el 63% de la PEA. Y lo que tenemos que hacer es ver cómo hacemos para que esos sobrecostos no lo carguen los ciudadanos, no lo carguen la pequeña y mediana empresa. Y con ello, lo que podemos hacer es, conforme la economía se va formalizando, se va ampliando mucho más la capacidad de tributar y la base tributaria, es decir, la masa que aporta y paga sus impuestos. Claro, eso tampoco tiene mucho sentido porque lo que propone Pedro Pablo Kuczynski es eliminar el IGB, ¿no es cierto?, que pase de 19... eliminar estos puntos porcentuales de aporte al IGB, ¿no es cierto?, del impuesto general a la reducir, exacto, como se hizo en el gobierno del APRA, y reducirlo de 19, ¿a cuánto ha propuesto? De 18 a 15. 15, o sea, estamos hablando de 3 puntos porcentuales. Sería una, digamos, y eso, hay que ir viéndolo de manera gradual. Claro, me imagino, ¿no? Pero lo que él ha dicho es, van a disminuir eso, van a disminuir el impuesto a la renta, van a disminuir, ¿no es cierto?, esos dos impuestos importantes para solucionar la informalidad. Pero entonces no tiene mucho sentido que digamos que eso lo va a cubrir la formalidad si eso va a ser causa de, ¿no es cierto?, disminución de la informalidad. Es como un círculo vicioso. No, lo que tenemos que ver es que este es un conjunto de medidas que van acompañadas y no son aisladas, ¿no? Tenemos, por un lado, el tema de la reducción de la carga impositiva, que generan sobrecostos a las pequeñas y medianas empresas, que generan sobrecostos a los usuarios, que generan sobrecostos a los consumidores. Pero que se va el fisco para salud, educación, seguridad. Necesitamos fomentar más inversiones y que las inversiones se concreten. ¿Pero es el IGB lo que traba las inversiones? ¿Es el análisis? No. Lo que estamos hablando es de un conjunto de medidas macroeconómicas, ¿no? Estamos hablando Solo he escuchado el IGB, ¿qué más hay? A ver. Efectos conjuntos, como por ejemplo, acelerar las inversiones. Cuando hablamos de sectores de servicios públicos, puertos, carreteras, aeropuertos, lo que la gente no sabe es que no es como una empresa de galletas o de zapatos donde yo digo, necesito aumentar mi stock de zapatos en el mercado y eso se hace en un mes. No, la industria de servicios públicos tiene un tiempo largo en madurar, que puede pasar entre, digamos, una central hidroeléctrica, por ejemplo, el tiempo de maduración va entre 7 y 10 años. Entonces, eso, cuando la economía está en crecimiento, tú no puedes decir, uy, me falta energía. Y pongámonos a construir. Eso tiene que venir, digamos, de manera planificada, ¿no? Va madurando. Entonces, ¿cómo hacemos para acelerar y cómo hacemos para que todos estos trámites que hoy existan no generen cuellos de botella que terminen duplicando esos procesos de maduración? Que en lugar de tener una hidroeléctrica en 7 años, la tengamos en 15 años. ¿Cómo hacemos para simplificar? Hoy en día no existe, por ejemplo, un sistema de monitoreo de la inversión.
que es una fuerte ventana de corrupción. Por ejemplo, hoy en día no tenemos cuál es el paso o todos los pasos que tiene que dar el inversionista. No los tenemos contabilizados. ¿Cómo monitorearían la inversión? ¿Cómo monitoreamos? Justo tenía acá un cuadrito. Antes de pasar a las llamadas del público también. Lo que tenemos que hacer es construir, lo que acá te muestro, que es flujogramas. Ya. Que son pasos que el inversionista tiene que dar para lograr que su proyecto culmine. En esos pasos... Pero no le vamos a ir a enseñar a las transnacionales cómo hacer inversión, licencias, ¿no? Trámites, licencias, hay actores, responsables, plazos, pero plazos que no se cumplen en la realidad, pero que tampoco no tenemos cómo fiscalizarlos, porque no tenemos ventanas para ver, por ejemplo, un EIA, un estudio de impacto ambiental, debería tardar 141 días en promedio. ¿Cuánto está tardando? 6 bueno, meses. Depende, si están algunas personas para hacer el lobby o no, ¿no? Como la señora Blum. Cuando llama uno al ministerio, lo que te dicen es, uy, yo soy el responsable, pero a mí estas dos entidades no me dieron la opinión no vinculante. Y como no me dieron la opinión no vinculante, no me atrevo a darte la licencia. Entonces, lo que tenemos que tener es, así como los semáforos que te van anunciando... ¿Ustedes eliminarían la consulta previa? La consulta previa es un derecho ya adquirido, hay una regulación, hay una ley al respecto. No, pero lo no que se hay hace. que hacer es... Pero Pablo hoy día ha hablado de fomentar el diálogo social. Y ha hablado de un tema importantísimo que se llama el adelanto social. ¿Qué es diferente? Dialogar es diferente que consultar. Dialogar, consultar, podemos, digamos... Sí, porque una mesa de diálogo, que es lo que siempre pasa, no soluciona nada. Pero además, cumplir, honrar el pacto social. Por ejemplo, las empresas sienten que hoy en día, cuando viene un inversionista a invertir, le reclaman todo lo que el Estado no le ha dado. Entonces, si tú me preguntas cuál es la solución es un Estado presente, un Estado que nunca ha estado, ¿no? Hay que comenzar a sensibilizar a todas esas zonas, a atender todas esas zonas, a darles servicios públicos. Vamos, señora Molinelli, si nos ponemos los audífonos, hay algunas llamadas seguro para que algunas preguntitas no se queden en el aire. Estamos con Fiorella Molinelli, miembro del Plan Económico del Partido Peruanos por el Cambio, del señor Pedro Pablo Kuczynski. Aló, buenas tardes. Hola. Aló. Sí, señor, no lo escuchamos muy bien. ¿Podrá pegarse más al teléfono? Aló, ¿me escucha? Sí, ahora sí. ¿Cómo está? Buenas tardes, mi nombre es Luis Ulloa. Lo que dice la señorita, ¿no? Que el partido de Pedro Pablo Kuczynski, realmente yo miro mucho al señor y tuve la oportunidad de votar en el tiempo para el gobierno. Sí, no lo escuchamos casi nada, señor. ¿Podrá pegarse aún más al teléfono o si no nos vuelve a intentar llamar? A ver, cogemos otra comunicación. Aló, buenas tardes. Señorita. ¿Qué tal? Ahora sí, escuchamos Señorita, fuerte y claro. El Pedro Pablo, años está en el gobierno, ¿no? Ahí es hasta poderoso. De Economía, es el ministro de Economía, ministro después primer ministro de cada gobierno, prácticamente. ¿Y por qué no lo ha hecho nada? Y además, gracias al señor Kuczynski, nosotros hoy día estamos pagando gas 40 soles el balón. Agradecer, ¿no? Somos productor más caro de acá en Latinoamérica, pagamos. Hasta Chile, que no tiene gas, paga más barato que nosotros. Gracias. Bien, gracias, señor, por su llamada. ¿Tenemos una comunicación más? No, a ver, vamos con las respuestas finales y los comentarios también para exhortar a la gente a que se informe, porque seguramente esto estará en alguna web para que la gente pueda leerlo, señora Molinelli. Sí, de acuerdo. Lo que señala la persona yo creo que es legítimo, o sea, los ciudadanos muchas veces nos sentimos frustrados, nos sentimos, digamos, desatendidos, porque hay una serie de promesas que no se llegan a cumplir, ¿no? Promesas que pasan de, digamos, promesas políticas, pero que no han sido analizadas desde el punto de vista técnico. Entonces, en el ejemplo que pone el señor, es claro que, por ejemplo, el Perú es un país rico en recursos de hidrocarburos, recursos no explotados, pero no tenemos cómo fomentar esa mayor exploración y explotación del recurso, porque justamente lo que tú mencionabas, los conflictos sociales, es un tema de agenda pendiente por resolver. O sea, ¿cómo nos jugamos un partidito del win-win? Hoy en día, por ejemplo, en el caso del petróleo, lo que no sabe la gente es que el 70 o 80% de los ingresos corrientes de las regiones de donde se extrae el recurso está formado por el recurso del canon. Entonces, a veces tenemos, por ejemplo, zonas en el norte del Perú en donde la pesca entra en conflicto con el sector hidrocarburífero. Claro. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué no nos jugamos un partido de ganar-ganar? En donde lo que decía Pedro Pablo, jugamos al adelanto social. Si la pesca también es una actividad importante en esa región, ¿por qué no le construimos el puerto, ¿no? Para que los pescadores puedan desarrollar con mucha mayor escala su actividad.
y con un mayor impacto. Ahora, tenemos bueno, en el tema que usted ha mencionado, que es el tema de las promesas, ¿no es cierto?, incumplidas, tenemos dos promesas o dos cosas que podríamos analizar ya para ir terminando. La primera promesa es si Pedro Pablo Kuczynski va, como él promete, pues nadie le dice que lo haga, de renunciar a su nacionalidad, ¿no es cierto?, estadounidense. Nadie se lo ha pedido, él solito ha prometido y vamos a ver si lo cumple. Y la segunda pregunta es el tema de las promesas, ¿no? El señor Pedro Pablo Kuczynski promete entonces devolverle el gas, el petróleo al Perú, pero con solo 30 años, ¿no es cierto?, facilitó que la International Petroleum Company se retirara 105 millones de dólares del país, ¿no es cierto? Y luego, más adelante, trabajó con Hunt Oil en la época de Toledo y perjudicó y regalaron, ¿no es cierto?, junto con él, el gas de Camisea, y tenemos los problemas que tenemos en Cusco. Y así otras cosas que, digamos, ¿por qué confiar en PPK con estas propuestas si antes en su trayectoria desde los 60s no ha demostrado, ¿no es cierto? Respecto a tu primera pregunta, yo creo que al igual que tú y que todo el público, todos hemos escuchado a Pedro Pablo decir que está en el trámite para poder devolver su... Hace 5 años. Y yo, al igual que muchas de las personas que trabajamos con él, confiamos en lo que él ha manifestado a la población. En segundo lugar, respecto al tema del gas, hay que evaluar las oportunidades que tiene el país. Hoy en día, Pedro Pablo nos ha puesto una agenda importante de la cual no debemos distraer. Dentro de su plan, él lista los 16 megaproyectos en los cuales él se compromete a poner todo su gerenciamiento público para que salgan. ¿Dónde lo encontramos? Para que la gente... En la página web. ¿Cuál es la página web? Del Instituto País, www.ipaís.com. Te lo puedo me lo puedes enviar ahora. Y lo facilitamos a la gente porque es bueno. Yo felicito, y si hay algo que voy a felicitar siempre, que hayan propuestas. Mientras eso esté en el debate, nosotros felices de opinar cuál será buena, cuál será mala, pero eso es lo importante. Muchísimas gracias, señora Molinelli, por estar acá. Muchas gracias. Que tenga usted muy buenas tardes. Gracias. Fiorella Molinelli, miembro del Plan Económico de Pedro Pablo Kuczynski, del Partido Peruano por el Cambio. Regresamos luego de la pausa con más llamadas, 5:34. Ya volvemos con Exitosa Noticias. Única respuesta. Ya volvemos con Exitosa Noticias. Noticias.